¿Y si te dijera que los extraterrestres no están allá arriba, sino aquí abajo en el océano? Hola, seres espacio-dimensionales, habitantes del multiverso y curiosos de lo inexplicable. Sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Stefa Reticuli y hoy exploraremos avistamientos sorprendentes, teorías intrigantes y por qué los océanos podrían esconder secretos que cambiarían todo lo que sabemos sobre los extraterrestres. Hay informes y avistamientos que han dejado a científicos, marinos y teóricos rascándose la cabeza. ¿Son estas luces, objetos y movimientos submarinos prueba de vida alienígena? ¿O solo una excusa para nuestra imaginación desbordada? Prepárate para bucear en este misterio que te dejará pensando. En los últimos años, el Pentágono y la Marina de Estados Unidos han reconocido la existencia de fenómenos aéreos no identificados. Pero aquí viene lo jugoso. Muchas de estas observaciones no suceden en el cielo, sino bajo el agua. O sea, la gente de Tampico, Tamaulipas, en México, ¿tuvo razón todo este tiempo? Y pensar que nadie les creyó. Ya me imagino los espectáculos que la gente pudo presenciar. Hasta dicen que vendían mercancía. Pero bueno, sigamos, que cada vez se pone mejor la cosa. ¿Qué está pasando exactamente? Vamos a desglosarlo por partes. En abril de 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó oficialmente 3 videos filmados por pilotos de la Marina que muestran encuentros con objetos voladores no identificados. Estas imágenes son capturadas con equipos conocidos como Flare 1, Gimbal y Go Fast. En ellas se observan objetos realizando maniobras que desafían las leyes de la física. Ahora imagínate esto. Estás en un submarino, tranquilo, cuando de repente un objeto pasa a una velocidad tan rápida que ni siquiera te dio tiempo de tomarle foto. Pues bien, a esto se le conoce como OSNIs. Tenemos casos documentados donde estas naves se mueven a velocidades imposibles y desaparecen como si fueran carreritas en el agua. Los OSNIs son como los primos acuánticos de los ovnis. Algunos dicen que son naves extraterrestres, otros que son submarinos ultrasecretos. Y mi tía insiste que es la Llorona del mar, porque claro, uno nunca puede descartar a la Llorona. Por cierto, ¿recuerdan el famoso caso del Triángulo de las Bermudas? Pues resulta que también hay reportes de OSNIs por ahí. Testigos dicen que vieron objetos saliendo disparados del agua directos al cielo. ¿Y qué tal la anomalía del mar Báltico? Un grupo de exploradores encontró una cosa redonda en el fondo del mar. Algunos dijeron que era un OSNI estrellado. Otros dijeron que era una formación natural. Ni idea, pero para mí son cosas de otro mundo. Hemos escuchado historias de pilotos que siguen un ovni, solo para ver cómo este se sumerge en el océano como si nada. Entre 2014 y 2015, pilotos de la Marina de Estados Unidos reportaron avistamientos constantes de objetos desconocidos, mientras entrenaban cerca del portaaviones USS Theodore Roosevelt, en las costas de Virginia y Florida. Estos objetos no tenían motores visibles ni emisiones infrarrojas, pero podían alcanzar altitudes de hasta 10.000 metros y realizar maniobras extremas. El teniente Ryan Graves, piloto de un FA-80 Super Hornet, declaró que estos objetos podían mantenerse en el aire hasta 12 horas, mucho más de lo posible para cualquier aeronave convencional. Algunos testigos describieron los objetos como cubos dentro de esferas, que volaban a velocidades hipersónicas. ¿Qué será? ¿Un cubo dentro de una esfera? ¿Como una matrioshka extraterrestre? O tal vez solo querían demostrar que están un paso adelante en el diseño aerodinámico. O sea, ¿en el futuro todos vamos a viajar en cubos flotantes? ¿Quién sabe? El Pentágono reconoció
que estos incidentes quedaron registrados en los expedientes oficiales y la Marina publicó una guía para reportar estos fenómenos aéreos no identificados. Nada más eso nos faltaba. Ahora también habrá que llenar formularios cuando veamos cosas raras. Ahora vámonos con el fenómeno de las zonas profundas. Los científicos nos dicen que solo conocemos el 20% de nuestros propios océanos. Y en lugares como la fosa de las Marinas, donde ni siquiera llega la luz del sol, ¿qué tan difícil sería para los aliens esconderse? Si yo fuera un extraterrestre, también me iría a vivir ahí, sin vecinos molestos y mucha tranquilidad. Pero a ver, si los aliens están bajo el agua, ¿será que también tienen sus propias bases? Porque de ser así, yo ya tengo mi equipo de buceo listo para ir a conocerlos. Deja en los comentarios un emoji de aliens si tú también estás listo. Pero entonces, ¿qué es todo lo que está pasando en nuestro planeta? Yo tengo 3 teorías. La primera, son naves extraterrestres. Yo digo que si los aliens ya tienen naves para volar, podrían también servir como submarinos, ¿no? La segunda teoría, tecnología militar. A ver, sabemos que a los gobiernos les encanta guardar secretos, pero ¿crear algo que ni los radares pueden detectar? Eso suena a trampa. Y la tercera teoría, fenómenos naturales. Quizás son corrientes de agua raras o algún animal bioluminiscente con complejo de Mad Max. Aunque, si yo veo un delfín viajando a 500 kilómetros por hora, me cambio de planeta. En resumen, los OVNIs son otro recordatorio de que no sabemos ni qué pasa en nuestro propio planeta. Mientras tanto, los aliens andan aquí explorando más que nosotros, ya sea en el cielo o en el mar. Porque sinceramente, el espacio está bien, pero los mares también esconden varias sorpresitas. Y así terminamos este viaje submarino. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿qué crees que sean los OVNIs? ¿Aliens? ¿Militares? ¿O puro cuento? Nos vemos en el próximo episodio, donde hablaremos de... ¡Qué miedo! Mejor espéralo. ¡Hasta la próxima!